A ahondar sobre este tema y ver cómo o analizar la situación de Incofer, ya nos acompañan acá en la mesa de la revista Federico Villalobos, socio de asesoría financiera e infraestructura de Deloitte, y Miguel Carabaguías, quien fue o quien es expresidente ejecutivo de Incofer. Es importante señalar que teníamos también invitada esta mañana a Elizabeth Briceño, presidenta ejecutiva actual del Incofer. Sin embargo, por razones de fuerza mayor no nos pudo acompañar, y así que se disculpó y no va a estar esta mañana acá, pero vamos a aprovechar la presencia de estos dos caballeros para entender un poco un servicio, don Miguel, que desde que nació parece que ha venido ganando importancia, pero aún así parece que ciertas circunstancias complican su sostenibilidad financiera. Esto a pesar de que hay una ley que se aprobó en 2016 para fortalecer el Incofer. Buenos días. Buenos días. Vamos a empezar tal vez a desmenuzar esta situación. El Incofer, más o menos desde el 2014, viene manejando una cifra histórica alrededor de 3 millones de personas al año que moviliza en las rutas de Heredia, San José, Cartago, San José y las que eran en el centro de San José. Ese ingreso que generaban esas tarifas estaba destinado única y exclusivamente al mantenimiento de los equipos, a la operación de los equipos y al cobro que se hacía en el tren. Para eso estaban destinadas esas tarifas. Los ingresos adicionales que requería la institución para funcionar estaban acompañados de acciones que hacía el Incofer, como por ejemplo la publicidad en el tren que se pagaba por el Banco Popular, el aporte que da el ICE a través del derecho que el Incofer le otorga para que use la red para fibra óptica o para alta tensión, empresas públicas de Heredia que pagan un monto, un canon por la utilización de la planta hidroeléctrica en Tacares. O sea, se hacían negocios más allá del servicio de transporte con el fin de lograr generar los recursos suficientes para que la institución pudiese operar. Y transferencias del Estado, sobre todo dirigidas a la construcción de nuevas vías, como cuando se hizo Cartago, cuando se empezó la ruta hacia La Alajuela, eran los aportes que hacía el Estado, que eran aportes de inversión. En ese momento el Incofer funcionaba y no tenía un déficit de operación. Ahora, aquí hay que hacer una anotación que es muy importante. En la administración anterior se les ocurrió revalorar los activos de la institución. Entonces, infraestructura o estructura que tenía 50, 60 o 100 años, que ya su valor de depreciación prácticamente se había terminado, lo volvieron a valorar. Con lo cual le generaron un valor a la institución muy alto, pero que en el tiempo salió la decisión en la parte equivocada, que es que en los estados contables demuestra que hay una pérdida, pero esa pérdida está reflejada específicamente en el tema de la depreciación de activos que han sido depreciados ya con esta la tercera vez. Entonces ahí es donde queda ese hueco institucional, no necesariamente en los gastos operativos y los ingresos que se están generando. Obviamente no conozco el detalle en este momento, pero en la época en que nosotros estuvimos, este gasto operativo no tenía un déficit, lo que tenía era básicamente por temas de depreciación que ya prácticamente se estaba terminando. ¿Por qué se hace esa revaloración de los activos? Con la intención de darle un mayor valor a la institución como un todo a efectos de una concesión, diciendo que en la ley que usted señalaba, queriendo hacer pensar que con eso el Incofer podía endeudarse a través de un crédito, poniendo como defensa los activos que tenían un mayor valor. Pero lamentablemente las mismas leyes, no lamentablemente, de manera correcta, las leyes establecen que los bienes de Incofer son bienes demaniales, con lo cual, aunque se pongan como contraparte a cualquier crédito, nadie va a prestar sobre esos activos porque sabe que nunca va a poder hacerse de ellos en caso de que el Incofer no pueda pagar. Que no tienen validez. Federico Villalobos, socio de asesoría financiera y infraestructura de Deloitte. Pasó el déficit en año 2013 de 1.583 millones a 6.595 el año anterior, siendo en el 2015 el hueco financiero más alto, con más de 28.000 millones de colones, eso según la depreciación de los bienes, que era lo que mencionaba don Miguel. ¿Cómo podemos ver a gran escala este tema de que pasara, es más del
un aumento de más de no sé cuánto por ciento, es bastante el porcentaje, ¿verdad? Pasar de 1.500 a 6.000. Y ahora, pues, está en ese hueco. Hay un proyecto desde 2016 para que el Incofer pueda fortalecerse, pero está la administración actual viendo a ver cómo se hace este tema, y hay unos trenes chinos que están en construcción y que vienen de camino también. Okay. Sí, yo creo que en el tema ferroviario hay que distinguir dos cosas para quienes nos escuchan. Una es, digamos, el desempeño financiero de la institución o del proyecto que se desarrolle, y la otra es el desempeño económico, digamos, ligado a ese proyecto. Y lo que quiero decir con esto es, imaginémonos un parque. Un parque por sí solo no es un negocio financiero, digamos, rentable. Sí es un negocio desde el punto de vista económico por las externalidades que genera. Entonces, si hablamos del tren, el tren no es un negocio per se. Es lo que, digamos, le genera réditos al país, es el impacto que tiene en reducción de congestión, reducción de CO2, revalorización de las propiedades por las que, digamos, se va a movilizar. Y le pongo datos, digamos, de a nivel mundial. Si uno ve, digamos, hay una razón que se llama en inglés fare box, pero no es otra cosa que decir cuánto cubre la tarifa, los costos de operación y mantenimiento. Es raro ver ferrocarriles de pasajeros en el mundo que cubran el costo de operación y mantenimiento. Dicho al revés, es común que exista pérdida respecto a lo que se cobra en tarifa versus lo que implica la operación y mantenimiento. Un ejemplo que la gente conoce, que es el metro de Nueva York o de Manhattan. Lo que cubre la tarifa, la operación y mantenimiento es cerca de un 60%, nada más. Un sistema que moviliza cerca de 2.000 millones de personas por año. Eso es muchas veces más de lo que moveríamos nosotros. Y esa misma tarifa lo que llega a cubrir es un 40% si consideramos operación y mantenimiento y, digamos, inversiones que tenga que ir haciendo. Eso hablamos de un sistema que tiene, digamos, muchísimos más pasajeros que el nuestro, una ciudad mucho más densa que la nuestra. Es raro encontrar casos donde sí se cubra. Tal vez uno puede hablar del metro de Tokio, que tiene más de 3.000 millones de pasajeros por año. Tienen desarrollado todo un tema de bienes raíces alrededor del proyecto ferroviario. Y lo que quiero decir con esto es, sin duda el Incofer tiene todavía acciones que acometer, digamos, sobre todo en miras a un proyecto como el Tren Rápido de Pasajeros, para que se convierta en una institución sólida, digamos, que sea esa contraparte de quien vaya finalmente a operar el proyecto. Pero es un hecho de que por sí solo, digamos, el hecho de que una institución ferroviaria de pasajeros tenga un déficit no es, digamos, no es motivo. Pero de esta por sí magnitud, solo. un déficit de esta magnitud. Es posible que sea así. O sea, lo que quiero decir son dos componentes. Uno, normalmente la tarifa no le va a cubrir a usted el costo de operar un ferrocarril. Y la segunda es, eso no quiere decir que falten, digamos, todavía elementos por mejorar dentro de la institución. Sí, pero yo quiero, en continuar lo que está diciendo, es lo siguiente. Volvamos a entender que lo que está generando como déficit no es una pérdida de la operación actual. Lo que se está generando como pérdida mayoritariamente es el problema de haber revalorado los activos, con lo cual la depreciación obviamente es muy grande, los ingresos no van a alcanzar para cubrir esa depreciación, pero lo que estamos hablando es de una depreciación de activos que ya fueron depreciados 3 o 4 veces. O sea, estamos diciendo de que los rieles, estamos diciendo que los puentes que fueron construidos hace más de 100 años pasaron de tener un valor cero a tener un valor muy por encima, 50, 60 millones. ¿Y eso qué significa? Que a la hora contable de hacer los números le va a dar un déficit, pero ese déficit que usted estaba señalando no está impactando o no debería impactar en la operación hoy mismo. ¿Qué puede impactar en la operación? Si los gastos de esa operación, de las personas que suben al tren todos los días, no está alcanzando para cubrir la operación del tren, como es mantenimiento, como es conducción de los equipos, o sea, ahí sí podría uno tener una preocupación porque la tarifa no está alcanzando. Y en cuanto a las diferencias entre la tarifa que pagan los ciudadanos y la tarifa real, sí, y concuerdo con el ingeniero Villalobos, que es que en todos los países del mundo el transporte público, modalidad ferrocarril, tiene un subsidio del Estado que completa esa tarifa total que está entre lo que paga cada ciudadano y lo que el Estado debe aportar.
Ya tenemos a nuestra compañera Jennifer Vega desde la estación Atlántico para que nos cuente un poco o que le pregunte a la gente también la importancia de este servicio para ellos el día a día. Adelante, Jennifer. Hola, gracias, muy buenos días. Así es, nos encontramos en la estación al Atlántico y es que ya tenemos acá algunas personas que van a ingresar para utilizar el servicio. Cuéntenos cuál es su nombre. Mi nombre es Donelli. ¿Qué le ha parecido el servicio? ¿Le ha funcionado desde que está el servicio del tren? Sí, en realidad me funciona bastante porque trabajo en Heredia y la forma de llegar en tren es bastante rápida, siempre y cuando no hayan inconvenientes que a veces que se choca con el tren o que el tren se dañó. Entonces, sí hay un poco de inconsistencia con el servicio, digamos, pero sí funciona. Cuando está bien, funciona bastante bien. ¿Qué le parece los precios, los horarios? Los precios están bien, no creo que estén elevados. Los horarios me parece que deberían de haber más horarios disponibles para la gente, ya que solamente hay como en horas pico, como en la mañana o en la tarde y durante el transcurso del día. Tal vez eso podría solucionar un poco el tema de la movilidad para las personas también, ¿verdad? Bien, muchísimas gracias, muy amable. Por acá tenemos otra usuaria. ¿Qué le ha parecido el servicio durante este tiempo? Bueno, a mí me parece sumamente útil igual, porque yo trabajo en Heredia y me calza los horarios y me queda sumamente cerca del trabajo, pero también como dice el muchacho, mientras no hayan inconvenientes, ¿verdad? Porque estas máquinas son sumamente viejas, entonces muchas veces tienen como problemas, casi que todas las semanas están en reparaciones, entonces eso hace que a veces cause problemas con los servicios. ¿Qué le parece la tarifa? Me parece excelente, porque si uno compara, digamos, la tarifa de buses para ir de donde uno vive a San José y luego a Heredia, pues es mucho más elevada, entonces es un precio, considero que perfecto para la distancia que recorre el tren. Bien, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, como ustedes pueden escuchar, estas son algunas de las reacciones de los usuarios del servicio al tren. Vuelvo con ustedes. Gracias, Jennifer Vega, por esta intervención. Y los usuarios, César, pues la mayoría califican bien el servicio porque se brincan de tener que pasar la capital en algunos casos, por ejemplo, la gente que viaja a las universidades y demás, desde Heredia hasta a la estación Atlántico, Cartago, igual, tienen una buena calificación del servicio en precios en que se reducen las presas, pero hay otros temas ahí alrededor, como me decía don Miguel, justamente tocar lo de la ley de 2016 que no ha tenido un impacto significativo en ese fortalecimiento del Incofer. Adelante, Sí. don Federico. Bueno, vamos a ver, esa ley Deloitte. traía un elemento que se publicitó mucho en su momento, que era la capacidad de endeudamiento de Incofer. El tema es que se hacía capacidad de endeudamiento de Incofer versus sus activos. Es decir, pero mentira que en la práctica, si Incofer incumple, digamos, una operación de crédito, van a ejecutar los activos que son del Estado y que no se pueden, digamos, tomar. Es decir, eso en el fondo no tiene mayor cabida. Dicho eso, bueno, hoy el proyecto que se está planteando básicamente se está fundamentando en la Ley de Concesión de Obra Pública. Y quiero retomar un par de puntos ligados a esto y a lo que hablábamos inicialmente. El primero, siempre digamos que tendemos a pensar que por qué se subsidia el ferrocarril. Nos preguntamos poco por qué se subsidia el transporte en vehículo, porque cuánto, digamos, de las carreteras no son de cobro. Las mismas personas somos las que pagamos por el material rodante, que son los carros, ¿verdad? Es decir, al final de cuentas, si nos cobraran una tarifa por el uso de la carretera como debería ser, probablemente sería inviable. Es decir, ya nosotros subsidiamos el transporte en vehículo. Ahora lo que tenemos que dar el paso es a un transporte masivo. Ahora mencionaban en la entrevista de que preferían el tren que el bus. Yo creo que esa no tampoco debería ser una discusión, debería ser cómo se integran ambos modelos, porque al final de cuentas un tren sin integración de autobuses pues no tendría mucho sentido. A veces aquí damos la discusión de que el tren va a llegar a sacar a los autobuses y no es así, sino que más bien es verlo a manera del sistema y a modo de, digamos, a modo integrado. Y lo que viene ahora con el proyecto de tren rápido de pasajeros por medio de concesión, creo que hay dos elementos principales, además de los estudios que se están acometiendo en este momento. Uno es de qué manera el Estado va a subsidiar el proyecto. Aporte inicial, aportes subsecuentes, lo va a hacer por fases y qué estrategia va a desempeñar para poder
levantar el interés de concesionarios de alto nivel a nivel internacional, ¿verdad? Que es finalmente lo que queremos tener en Costa Rica. Ahí sí tenemos un reto interesante porque hablaríamos del proyecto de concesión, si no de los más grandes, el más grande que hayamos desarrollado en el país hasta la fecha. Preguntas que le íbamos a hacer precisamente, César, a doña Elizabeth Briceño, presidenta actual del INCOFER, que le reiteramos, nos canceló a última hora esta mañana la participación de ella acá en el estudio por situaciones familiares bastante delicadas. Don Miguel Carabaguías, le repito, pues la consulta también que le hacía a don Federico, ¿cuál es la solución, podríamos decir ahora? Entonces, viene en este proyecto importante del tren de pasajeros, hay ya un proyecto de los trenes chinos que ya se están pues fabricando, habían habido visitas de doña Elizabeth hacia China, los chinos también tienen que venir acá, pero ellos van a venir a evaluar las vías y la infraestructura de Costa Rica, que no sabemos si está adaptada para esa tecnología. Sí, vamos a ver. La inversión que se está haciendo de la compra de estos trenes tiene que estar acompañada de una mejora sustancial en las vías por donde van a correr. Si esos trenes vienen a correr por las vías que hoy corren nuestros trenes viejos, vamos a encontrarnos que van a sufrir rápidamente un deterioro. Van a sufrir un deterioro en sus partes electrónicas, van a sufrir un deterioro en muchas de sus componentes y por lo tanto es muy importante que se dé una mejora sustancial antes de ponerlos a funcionar. Y esa mejora sustancial implica mejorar San José-Cartago y implica mejorar San José-Heredia. Entonces, eso es un paso, me parece correcto, que dio la administración en querer mejorar la condición y aumentar el número de trenes en servicio. Pero tiene que ser, repito, acompañada de un mejoramiento en las vías. Sobre el proyecto de modernización que implica el puesta en funcionamiento de trenes nuevos con un sistema electrificado y a doble vía, estamos hablando de trenes, y aquí hay que aclarar el concepto, cuando se habla de trenes rápidos, no son trenes rápidos porque son trenes de alta velocidad. Cuando hablamos de trenes, se dice ligeros, es por su peso, es cuánto pesa el tren, no la velocidad que puedan alcanzar esos trenes. Dicho esto, y un poco en la dirección que señalaba Federico, el proyecto de concesión tiene un elemento básico, es el costo total del proyecto. Eso es lo que va a marcar la viabilidad o no del proyecto. En cuánto nos va a costar y cuál es la capacidad del Estado para poder dar un subsidio al inicio, en la inversión inicial, o dar un subsidio en el tiempo de acuerdo a los ingresos que tiene producto de las personas que abordan el tren. En mi caso, yo siempre he abogado por un subsidio una sola vez y al inicio. Pero entre más costoso sea el proyecto, vamos a tener que aportarle más los costarricenses mediante impuestos para el pago de la operación de ese servicio. Y entonces tenemos que arrimar a este análisis el tema financiero y económico que vive y que tiene el país. Eso es por un lado. Y por otro lado, ciertamente, todos estos sistemas tienen un elemento que hay que considerar y que hay que sumarle, que son las externalidades que bien marcaba Federico. La baja en accidentes, la reducción de tiempos de las personas al movilizarse, la reducción de combustible, de gasto de combustible, la reducción del gasto en llantas de los vehículos. O sea, todos esos son externalidades que son ahorros que al final tiene el Estado costarricense que deberían considerarse. Pero ciertamente esas externalidades que tiene el país no van a verse como un ingreso, como deberían de verse, porque no estamos acostumbrados a mirarlas de esa manera. Pero ciertamente eso es básico y eso compensa posiblemente el subsidio que tenga que dar el Estado. Y si no lo vemos así, bien señalaba Federico, y yo lo decía cuando era presidente ejecutivo del INCOFER, que en el caso de los autobuses, principalmente, el servicio está subsidiado a través de que las carreteras por donde corren no pagan básicamente por su uso y quienes aportan el mayor grueso del dinero para el mantenimiento de esos vehículos, de esas carreteras, son los vehículos particulares. Entonces, es básico mirarlo desde esa perspectiva. Bien, tenemos que ir a una pausa ya para despedir el programa, así que vamos a ir a un corte y ya regresamos con la despedida.
¿Tienes alguna consulta, comentario o reclamo sobre nuestros servicios? SINART te escucha. Ponete en contacto con la Contraloría de Servicios porque con tus críticas, vos ayudás a mejorar la programación, las producciones y la calidad de la señal que recibís de nuestros medios. Comunicate vía correo electrónico, por teléfono o a través de la página web. Contraloría de Servicios, un contacto directo entre el SINART y vos.